¿Estás Acá ahí? estamos de nuevo. Sí, sí, sí. Hay unos ruidos, así como una interferencia. Sí, yo no los escucho. Escucho un silencio inquietante. Creo que lo Solo, prefiero a los ruiditos así. solo interrumpido por las personas que se van uniendo. ¿Qué otra palabra va a pensar, no? Unirse al vivo. Sí. Bueno, pero es la gramática de las redes sociales Ethel que Romero dice intenta. que hay mucha interferencia. ¿Hay interferencia en los dos o en la conexión de Vero? Porque yo a vos Betty te escucho por momentos entrecortada. Por momentos no, por momentos sí. No sé qué decir. Quiero abstenerme de paranoiquear. Yo Bueno, escucho como un ruidito. Ahora no, bueno, pero bueno, va y viene. ¿en qué habíamos quedado? Y estabas diciendo del ticún, de la teoría de la jovencita, de la mujer enferma en relación con distintos actores institucionales. Sí, no sé si se escuchó, lo último me parece que era tratar de pensar el hospital como la mujer enferma también, ¿no? Y Sí, en eso también pensaba, hoy estuve escuchando también otras cosas. A ver, ¿me escuchás ahí? ¿Me escuchás? Pues se me parecía. ¿Ahí se escucha? ¿Se escucha ahí? sí, ¿vos me escuchás? Sí, ahí sí, antes te habías cortado. Sí, acá Decías dice, sí, Maru dice que se corta. qué feo que Y es digan que que, se corta, no podemos hacer nada. no, 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 ¿qué va a ser? Te iba a decir que también estuve pensando a partir de una charla sobre el grupo Salud, pero de Salud de Brindis, que a veces que tiene sede o que funciona en la Casona de Flores, eh, a partir de algunas ideas que pensaban con Lucía Scrimini de salud como convocatoria a la vida, pensaba cómo venimos por ahí en un movimiento de pensar cómo el salir, sacar, digamos, al trabajo clínico de los consultorios. En la parte de estéticas se piensa mucho cómo sacar el arte de adentro del museo, y por ahí en esto de pensar un común cuidar, por ahí también se trate de pensar cómo sacar la salud del hospital o de la idea más centrada en la muerte, ¿no? O en la enfermedad. Sí. Están insistiendo de que hay interferencia. Sí, yo no toco nada del teléfono, lo tengo acá quieto, ahí en algo aflojó. Yo me saqué los auriculares a ver si eso Bueno, está. ahí aflojó, parece, ¿no? Sí. Decías algo de sacar, de salir Sí, afuera de los hospitales, ¿no?
como de descentrar. Pensaba en esa serie, ¿no? Del consultorio, el museo y el hospital. Sí, ahí yo tengo un problema con el uso de la palabra salud. A veces no sé si seguir usando esa palabra. Eh, es ese tema de con qué lengua vamos a intervenir en el porvenir, ¿no? Este, no sé, es un tema, son espacios de salud, pero la palabra salud es tan equívoca, ¿no? Son espacios de cuidado, son espacios de hospitalidad. Y yo preferiría llamarlos espacios de cuidados o de hospitalidad más que espacios de salud. Y en ese sentido no se trata solo de, como alguien decía, no solo sacar la salud afuera del hospital, sino entrar la salud en el hospital, sino me parece derribar los muros de los cuidados. El común cuidar lo tenemos que pensar como una acción de la vida en común en todas partes, porque el común cuidar es en todas partes. Alguien dirá, bueno, pero el hospital tiene que tener un lugar especializado, porque así como hay acá tenemos que sostener la pregunta de en qué consiste ese saber estar. Pero eso es, así como Aurí planteaba que se trata de atender al hospital y llamaba a eso psicoterapia institucional, más allá de los problemas que tiene la palabra psicoterapia, lo interesante era que no se trataba de una clínica de lo personal, sino de una clínica que pensaba en la enfermedad como una enfermedad de la institución. Me parece que hay que pensar la enfermedad como enfermedad de la civilización, la normalidad, la normalización como enfermedad de la civilización. Entonces un común cuidar supone el salir de las rutinas, del redil normalizador. El redil en el sentido de ese lugar de encierro en las normalidades, ¿no? Sí, yo pensaba también que sí, 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 ahí, no sé si terminaste o si se cortó, Sí, si sí, no, terminaste de hablar o si se cortó. Pero pensaba en el desafío de seguir tratando de imaginar imposibles, porque los límites de los espacios en los que nos hemos formado o en los que hemos trabajado, claramente los conocemos y muchas veces los encarnamos de distinta manera. Y pensaba que ni indiferencia, pero tampoco obediencia ciega. Y esta tensión, digamos, este doble sentido que trae la palabra cuidar, que también es el de pensar, muchas veces el de pensar queda aplastado por el vértigo del cotidiano, ¿no? De las urgencias, de los ritmos, de las necesidades, eh, que eso hace que el malestar sea el que ocupe todo, también sabiendo que no hay institución sin malestar. sí. Sí, y como decíamos antes, el pensar muchas veces es entrevisto o considerado una pérdida de tiempo. Es considerado como o legitimado un pensar sentencioso o concluyente, pero el pensar como balbuceo, como tartamudeo, como eso que decía Ulloa de admisión de que no sabemos qué carajo hacer,
Y no hay otro modo de decirlo que no sea con la palabra carajo. Sí, No, sí. no, en el sentido de porque la palabra carajo es una palabra de impotencia, es una palabra de la rabia, es la palabra del impoder, no de la impotencia, no de la derrota. Eh, y es una palabra dicha en un común decir, en un espacio donde se carajea, se socializa el carajo para Ulloa. Entonces, la institución no valora eso, valora o estima el Ateneo clínico donde hay una exposición resuelta de un problema y donde hay opiniones de especialistas. Tal vez es el modelo de la medicina, pero en el común cuidar, en la agudeza de quienes cuidan, esa instancia que no sé cómo llamarla. Me parece, prefiero llamar agudezas que cuidan, en lugar de decir psicólogos o trabajadores sociales o enfermeras. Como se ve, esas fronteras disciplinarias tendrían que importarnos poco y ya hay un proyecto de construcción de una formación eh, en cuidados que trascienda las disciplinas, ¿no? Esas agudezas que cuidan tienen que balbucear, tienen que tener espacios para el poco saber, para la duda, la inconclusión. Entonces no son reuniones donde se demuestra una teoría o se resuelve un caso. Entonces, los equipos hospitalarios como pérdida de tiempo. Lo conozco porque así se estimaba en el Hospital Esteves cuando trabajábamos allí, y muchas veces se consideran en el Hospital Cabret esas reuniones de los martes de tantas horas como pérdidas de tiempo. Es más, quienes trabajan muchas veces lo viven como pérdida de tiempo, porque asisten a una reunión donde finalmente no se concluye en nada. Y ese no se concluye en nada habla ya también, ¿no? De la jovencita del hospital, o la mujer enferma del hospital, ¿no? Esa enfermedad del hospital, ¿no? De que solo se reconocen como saberes los saberes autosuficientes, seguros, concluyentes, sentenciosos, de las fórmulas hechas. Y el balbuceo, esa murmuración que no puede concluir, que vive estremecida, es considerada un saber subalterno. Sí, en eso muchas veces me ha pasado acompañando trabajos en escuelas, no solo en la que trabajo, sino en otras, o acompañando docentes y demás, que aparece como esto de no hay tiempo para reunirse, no hay tiempo para reunirse para pensar. Y yo lo que siempre suelo decir ahí es que tiempo para quejarse sí hay. En algo, los espacios institucionales posibilitan más espacios de queja o de críticas malintencionadas, podríamos decir así rápidamente, que espacios donde se pueda trabajar desde otro lugar estratégicamente, porque también pensando en el texto de Pascal Molinier, que dice que la persona que barre, que además queda escuchando y demás, digamos, barrer no es solo barrer, dar clase no es solo dar clase, es difícil como armar ese registro. Era muy común escuchar en las escuelas la idea de muchos docentes decían no estoy preparado para esto. De hecho, Irene Fisicaro escribió algún texto en torno a eso, porque era una idea recurrente que aparecía, un enunciado recurrente que aparecía en muchos docentes, y a veces decían, yo estudié geografía, yo no estoy preparado para escuchar, y queda desde ahí como cierta idea de especificidad que se aprende de determinada manera,
cuando, como bien ponía por ahí, hay muchas mujeres en muchos comedores donde además de cocinar no es solo cocinar, y el comedor cumple un montón de funciones además de dar de comer, pero creo que también con el registro de que no todos podemos todo, pues si no también aparece, creo yo, el simulacro, de creer que todo es fácilmente reemplazable, y la idea de construir, de un común construir estrategia, aparece también enrarecida. Sí. En el texto de Pascal Molinier ya cuenta algo que escribió Uri, de que trabajando con un grupo de personas que hacían la limpieza en la borde, alguien contó que todas las mañanas, cuando tenía que limpiar el pasillo, salía una mujer de su habitación y decía cosas, y solo las decía en esa ocasión. Entonces un muchacho que estaba en el grupo dijo: no solo barremos el polvo, sino barremos palabras. Y esa situación me parece que tiene que ver con los espacios hospitalarios. Si tú no solicita escucharme, sino que simplemente está ya hablando, puede ocurrir en cualquier momento. Y no sé, la persona que está barriendo podría decir: yo no estoy preparado para esto. Pero trabajar en un hospital o trabajar en una escuela supone, enseñes geografía o lo que sea, tener la disponibilidad de escuchar. Me parece que eso es lo primero que nosotros, que en esta facultad tenemos que contaminar en el mundo disciplinar. Que la idea es que se trata de sostener sensibilidades, que el común cuidar supone sostener sensibilidades entrenadas en la disposición a escuchar. Y ahí la palabra más difícil es entrenadas. ¿Cómo se entrena en esa disposición? Y bueno, me parece que si el profesor de geografía puede en un común hablar decir que no está preparado para escuchar, en ese espacio el decir eso forma parte de ese entrenamiento, porque tiene que haber una recepción de esa imposibilidad, de lo que yo diría como esa situación de impoder, porque nadie está preparado para escuchar en un sentido, ¿no? Es el deseo y la disponibilidad. Yo ahí agregaría como la precaución de que es un escuchar desde lo que difiere, teniendo siempre las precauciones de género, raza y clase, porque hay quienes están disponibles para escuchar, pero digamos, enseguidita de esto viene el consejo de cómo resolver o de qué hacer ante esto, pero es un qué hacer que está centrado en ese o en esa que escucha. Ahí es como con un movimiento de oscilación que, que, que no genere enseguida decirle al otro qué es lo que tiene que hacer o algo en ese sentido, ¿no? Sí. El problema es que escuchar supone también la absorción de dolor. Y el dolor, como hablábamos el otro día con Alejandro, enmudece. Enmudece o lo otro que la otra contracara del enmudecimiento es la reacción. La reacción como un modo de resolver la situación, ¿no? De decirle al sufrimiento qué es lo que tiene que hacer para dejar de estar sufriendo. Y lo más difícil en ese momento es
de clase de la asignatura grupos. No es un problema de la asignatura, que en esta asignatura hay que decir esto. No, es un problema urgente de cómo volver a pensar la civilización, los actos civilizatorios. No es cuidar, sino un común cuidar. Por eso la inversión en lugar de la palabra común. Me acordaba recién mientras hablabas de hace 5 años, trabajaba como tutora de un curso de primer año y rápidamente para, qué sé yo, mitad de abril, por distintos comentarios que habían aparecido desde los estudiantes, ya sabía que en esas vidas de 12, 13, 14 años había mucho dolor de no sé, padre preso, hermano muerto, madre muerta, abuelo, era como mucho. Y hablando con una amiga, se me ocurrió armar como una especie de acción que pudiera dar lugar a algo de eso, pero también con cierta distancia. Entonces trabajamos la idea del fuego en los distintos pueblos originarios, le llevé un textito, lo conversamos un poco en clase. La delegada del curso se ocupó de hablar con los chicos de quinto, como es una escuela orientada en espacios verdes y medio ambiente, hay mucho trabajo con los árboles, las especies de plantas y demás, que pasa entre tercero y quinto, ¿no? Y eligieron con los chicos de quinto un árbol. En realidad nos dieron 3 árboles de posibilidad, hicimos una votación y el grupo de primero eligió uno, y después armamos la consigna de escribir cartas con palabras dichas, no dichas, para gente, para personas o gente querida, cercana, lejana, viva o muerta, que querramos armar. Y todos escribimos algo, me dieron las cartas no fueron leídas, y un día en la última hora, con algunos de los chicos de quinto, todo ese grupo de primero, hicimos una especie de ritual, de ceremonia, quemamos las cenizas de las cartas, las pusimos en el agujero de tierra que se había hecho y plantamos un árbol. Con esto de como hacer lugar al dolor en los ciclos y en los estados de lo vital. Y bueno, ellos después se ocuparon de regar el árbol, quedaba justo al lado del aula de ellos. Y bueno, el año pasado, estando en cuarto, justo tuvieron la misma aula y bueno, nos acordábamos de esto, que la verdad que generó como otra circulación entre ellos, sin saber los detalles de las vidas, ¿no? Pero sabiendo que ahí había algo que generaba como un punto de confluencia. Es hacer, haber hecho algo con ese dolor, ¿no? Uh-huh. Incluso que importante esto último, ¿no? No era necesario leer las cartas, pero sí era necesario mezclar las cenizas. Bueno, podríamos terminar ahí, ¿qué te parece? Puede ser. Puede ser. Bueno, no sé si vos querés agregar algo, por mí está bien hasta aquí. Sí, no, no puedo agregar algo. Lo de mezclar las cenizas me parece que es algo que tenemos que seguir pensando, ¿no? Bueno, Vero, un beso grande. Bueno,
Saludos Un beso a todos. a quienes están, según se dice aquí, unidas en esa cercanía del vivo. Mm. Ahí hay comentarios sobre la experiencia que contaste. Y apostemos a inventar imposibles. Por ahí, ¿cómo era la idea de Adínata? Las retóricas de lo imposible. Bueno, recomendamos la lectura de Adínata y escuchar los lunes La Peor de Todas. Esos 3 espacios, Adínata, La Peor de Todas, ¿no? Como una red del estar, del deseo de la presencia. Bueno, un beso grande y hasta el miércoles. Un beso, chau, chau.